Peter Schlemil era un hombre delgado, de largas piernas, un poco torpe y holgazán. Un día fue en busca del señor Thomas John a su gran casa, pues este era un hombre muy rico. Al llegar allí, tocó la puerta. Al abrir, la servidumbre lo hizo llegar hasta el señor, quien recibió su carta. Al leerla, supo que Peter venía de parte de su hermano. A pesar de que el señor Thomas John se alegró mucho de esto, le dijo al muchacho que lo atendería un poco más tarde, ya que estaba acompañado por otras personas también ricas. Peter decidió esperarlo. Ellos fueron a dar un paseo y él lo siguió. Se encontraba en un campo, sobre un risco que daba hacia el mar. De un momento, el señor Thomas John quiso ver el horizonte, así que pidió un catalejo para poder verlo. Un hombre muy extraño, que se encontraba al lado de Peter, pero que él no se había percatado de su presencia, sacó de su faltriquera un anteojo muy largo y se lo entregó al señor Thomas John. Peter se preguntaba cómo en una bolsa tan pequeña podía caber un objeto tan largo. Después de esto, los hombres ricos desearon que hubiera sido bueno haber traído una alfombra o algo para sentarse, a lo que el señor misterioso de gris sacó nuevamente de su bolsa una alfombra muy larga. Esto sorprendió más a Peter. Sin embargo, esto siguió ocurriendo, pues el grupo de riquillos quiso una tienda de campaña para que el sol no les pegara mientras comían. El señor de gris nuevamente sacó este objeto de su pequeña bolsa. Peter no sabía qué estaba pasando y era muy inquietante, por lo que se acercó a uno de esas personas ricas, le preguntó quién era y este no supo responderle. Estos eventos misteriosos inquietaron muchísimo a Peter. Sin embargo, hubo uno que lo espantó muchísimo, ya que el señor Thomas John quiso algunos caballos y el señor misterioso de gris sacó 3 caballos ensillados de su bolsa. Este hecho desconcertó totalmente a Peter, quien muy asustado decidió irse de ahí y regresar al otro día a buscar al señor Thomas John. Se fue como pudo. Sin embargo, cuando se internó en un pequeño bosque para atravesarlo, se dio cuenta que aquel hombre misterioso de gris lo estaba siguiendo. Le comunicó que venía a hacerle una oferta. Le dijo que en su pequeña faltriquera traía muchas cosas muy interesantes. Además, le hizo saber que desde que estaba al lado de Peter toda la tarde, se percató de que Peter tenía una sombra excepcional que le había interesado mucho, así que su oferta era comprarle la sombra a Peter. Para esto le mencionó algunos objetos que traía dentro de su bolsa. Le dijo que dentro de su bolsa traía la hierba maravillosa de Glaucus, la mandrágora, los 5 sueldos del judío errante, el escudo robado, el mantel del paje de Rolando y un criado gnomo. Después de enumerarle estos maravillosos objetos, Peter se desconcertó mucho de por qué traía todo eso allí. Sin embargo, el hombre de gris le hizo una oferta única. Le ofreció algo que Peter no pudo rechazar y es por lo que Peter vendió su sombra. Los siguientes 4 objetos aparecen en el resto de la novela y por uno de ellos Peter vendió su sombra. El primero es el nido de invisibilidad, el segundo es el sombrero mágico de Fortunatus, el tercero es la capa de invisibilidad y el cuarto las botas de las 100 leguas. ¿Ustedes venderían su sombra por alguno de estos objetos? ¿Cuánto vale para ustedes su sombra? Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Locus Amoenus. Yo soy Carlos y hoy vamos a ver El hombre que perdió su sombra. Antes de empezar con los datos de este libro, les voy a explicar todos los objetos que se mencionaron anteriormente. El primero que se menciona es la hierba maravillosa de Glaucus. Este objeto hacía que quien lo poseía y lo usara podía abrir todas las puertas y podía traspasar cualquier cerrojo. La segunda es la mandrágora. La mandrágora era una raíz con forma de mujer muy pequeñita que crecía al pie de la horca. Quien obtuviera a esta raíz podía encontrar fácilmente cualquier tesoro. Sin embargo, quien arrancaba la raíz del suelo no le quedaba mucho tiempo de vida, por lo que decidían las personas que no encontraban mandar a un perro a que sacara esa raíz y así el perro se moría y ellos podrían obtener todos sus tesoros. Qué malditos, ¿verdad? El tercer objeto son los 5 sueldos del judío errante. Este objeto era cierta cantidad de dinero que quien lo poseyera podía gastarlo, pero siempre lo encontraría en su bolsillo cuando lo buscara. Así podían gastar una y otra vez este dinero y nunca desaparecería de su posesión. El cuarto es el escudo robado. Esta era una sola pieza de dinero que quien lo tenía podía gastarlo. Sin embargo, esta regresaba a su posesión, pero lo hacía con todas las monedas con las que tuvo contacto. El quinto es el mantel de paje de Rolando. Este era una pieza de tela, un mantel que quien lo poseía podía ponerlo en una mesa o en el suelo y sobre él aparecería toda la comida que le apetece. Qué rico. El sexto es un criado gnomo. Este era un pequeño gnomo que estaba dentro de una botella y que solamente se puede obtener comprándolo con dinero.
Sin embargo, si se vuelve a vender, siempre debe ser con un precio menor al que se vendió anteriormente. Cuando ya no exista un precio que se pueda pagar porque llegó muy bajo, se quedará con su último propietario, y este gnomo lo que hace es cumplir todos los deseos y hacer todas las tareas que su dueño le pida. Además de esto, les dije que Peter sí vende su alma, y no es ningún spoiler, esto es lo primero que pasa en el libro, y lo vende por uno de los 4 objetos que mencioné, así que es interesante que ustedes me digan por cuál lo venderían ustedes. El primero que les dije fue el nido invisible. Este nido lo que hace es que quien lo posee se puede hacer invisible, pero solo hace invisible tu cuerpo. Tu sombra aún es visible para las demás personas y se ve solo una sombrilla por ahí caminando. El segundo que les mencioné es el sombrero mágico de Fortunatus. Este no es como tal un sombrero, se refiere más bien a Fortunatus, que se cuenta en otra historia que tenía una bolsa, y esta bolsa era muy peculiar, pues era una bolsa inagotable. Podías sacar oro de ahí todo el que tú quisieras y nunca se iba a acabar el oro que tú tenías. El tercer objeto que les había dicho es la capa invisible. Esta capa pues es un pedazo de tela un poco grande que quien esté escondido bajo ella o todos los objetos que los cubra se hacen invisibles. Esto podría ser mejor incluso que el nido porque también incluye las sombras, hace invisible todo lo que esté bajo de ella. Por último están las botas de las 100 leguas. Estas botas era que quien se las pusiera, cada paso que él daba se adelantaba 100 leguas, entonces podías hacer recorridos extremadamente largos en muy poco tiempo. Así que si no has leído aún esta novela, puedes dejarme en los comentarios cuál de estos objetos sería lo más favorable para vender tu sombra y si sería buena idea vender tu sombra. ¿Tú qué crees? Cada uno de estos objetos no es único de esta historia y no es único de este autor, sino que pertenece a todo el folclore y las creencias alemanas. En este caso son objetos culturales ya en el imaginario colectivo que las personas y los autores al crear sus historias se valen de ellos como recursos, así que no está mal. Bueno, ahora sí pasemos a algunos datos de esta novela. Como ya les dije, se llama El hombre que vendió su sombra, pero además de este nombre recibe otro, que es La maravillosa historia de Peter Schlemihl. No sé si lo pronuncié bien, pero se escribe así. Esta novela fue publicada en 1813 y fue escrita por Louis Charles Adelaide de Chamisso, que es más conocido por su nombre en alemán, Adalbert von Chamisso. Se conoce por estos dos nombres porque nació en Francia, pero a causa de la Revolución Francesa tuvo que huir y se fue a Prusia. Estando en Prusia se sintió muy cómodo, pero después de que en Francia acababan los conflictos decidió regresar años después. Cuando él regresa se da cuenta que no era lo que él esperaba, ya no se sentía cómodo, entonces lo que hizo es que solo estuvo un año ahí y después regresó a Prusia, y en Prusia se sintió más acogido, como si esa fuera su nacionalidad. Escribió además de prosa, porque escribió muy poca prosa, escribió poesía, y su poesía comenzó a escribirla en alemán. Había escrito sí en francés, pero se identificaba más con el alemán, y era muy rico porque tenía el francés y el alemán, dos idiomas que le daban dos cosmovisiones distintas. Después de esto sucedieron todos los hechos de Napoleón Bonaparte y su gran conquista. Esto enojó demasiado a Chamisso, que tampoco sé si se pronuncia así, ni en alemán ni en francés creo que se pronuncia, pero así se escribe, así que lo voy a decir así. Enojó demasiado a Chamisso porque él no estaba contento con la ideología de este conquistador, por lo que decidió participar como voluntario dentro de Alemania para combatir a Francia, pero sus sabios amigos le dijeron que no era una buena idea y que mejor no lo hiciera, así que se fue a vivir con otros amigos fuera de eso, y fue en este lugar que no era Berlín y no era Francia donde escribió esta historia. Les cuento todo esto porque cuando lees la novela queda un poco un hueco sobre la interpretación de qué puede ser esta pérdida de la sombra. Cuando yo leí esta historia del autor me di cuenta que si nos enfocamos en él nada más, la sombra puede representar la patria, porque él no era perteneciente ni a Alemania ni a Francia, había perdido lo que le daba identidad. Pero como digo, esto es solo una interpretación con base en la vida del autor, que es algo que, aunque puede ser cierto, no es muy recomendable hacer en la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura se vale de sus elementos literarios y no de quién la escribió, de cuándo.
tiene un contexto, pero la historia siempre se resuelve por la historia misma. Así que pensando un poco solo en la historia y dejando de lado a Chamizo, podemos llegar a interpretar de alguna manera que esta sombra, muy interesante por cierto porque es un tema muy filosófico, significa la existencia misma. Porque pensemos bien que es una sombra. Una sombra se produce cuando hay un obstáculo en la luz. Este objeto que se pone a contraluz va a crear una sombra. Entonces la sombra nos quiere decir que hay algo. Y si no hay sombra significa que no hay nada. Esa interpretación es un poco más hacia la existencia y no tanto hacia la vida del autor. Pero estaría perfecto que ustedes la leyeran para que pudiéramos debatir qué significa la sombra. Además, no es que tenga que significar algo, pero es interesante interpretarla o tratar de interpretarla. Les recomendaré que la lean y que podamos discutir y hablar sobre estas cosas, y también ver que la literatura se vale de muchos elementos culturales de cada país y cada creencia y cada todo. Eso es todo por mi parte. Espero que lean la novela, espero que les haya gustado, y si es así, suscríbete a este canal que vamos a tener muchos análisis, muchas cosas interesantes, y nos puedes dar un like para ayudarnos mucho. Hasta luego.